sean todos bienvenidos a esta transmisión de la predicación de la palabra del Señor. Les saluda el pastor Jonathan Martínez y damos gracias a Dios porque Él es el que nos concede aprovechar estos espacios para seguir difundiendo la palabra del Evangelio. Gracias a Dios por la página Fe Maranata que abre sus espacios para que podamos compartir la palabra de Dios, que es la única manera que el hombre tiene para cobrar vida. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Simplemente invitarles para que compartan el Evangelio con sus familiares, con sus amigos, con las personas de sus redes sociales, con todas las personas cercanas. Es necesario que el Evangelio, que Jesús es el Cristo, se siga difundiendo a través del mundo entero. Los discípulos están en todo el mundo, los dignos están en todo el mundo, y es nuestra labor encontrarlos. Jesús dijo: no se enciende una luz y se pone debajo de una mesa. Al contrario, una luz se enciende, pero para que ilumine una ciudad, para que ilumine un pueblo, para que ilumine una nación. Aquellos que han creído al Evangelio son la luz de su nación, la luz de su ciudad. Son las personas que iluminarán, que ayudarán a otros a llegar a la verdadera vida. Por lo tanto, es nuestra labor, amados hermanos, seguir compartiendo el Evangelio, seguir difundiendo la buena noticia. Pero para esto, el Evangelio debe ser primeramente nuestra respuesta, la respuesta absoluta de nuestra vida. Y sobre esto quiero hablar en esta hora. El Evangelio verdaderamente dentro de nosotros debe profundizar, debe ser lo más grande, lo más importante, la respuesta absoluta de todos los sentidos de nuestra vida. No es que el Evangelio es simplemente una respuesta social o una respuesta económica o una respuesta que trae paz a mi mente y dejarlo hasta ahí. No, es que el Evangelio es la respuesta absoluta en la vida del ser humano. Es que si el hombre hubiese tenido necesidad de una respuesta financiera, Dios hubiese mandado otra respuesta. Si el hombre hubiese tenido necesidad de una respuesta de salud o de una respuesta social, de cualquier ámbito, Dios hubiese enviado otra respuesta. Pero es que Dios envió a su Hijo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto significa que el problema del hombre es realmente serio. Dios mismo tiene que degradarse hasta quedar en forma de hombre para poder rescatarnos a los hombres. Así que esta es la buena noticia que Dios nos ha entregado, pero debe ser primeramente la respuesta absoluta de nuestra vida. Debe ser su respuesta, debe ser mi respuesta, debe ser la respuesta que anunciemos ante el mundo entero. Porque las filosofías humanas están en busca de respuestas, están en busca del porqué de las cosas, constantemente están estudiando, están intentando descubrir nuevas cosas que al ser humano le hagan estar bien en esta tierra, y eso está muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso ha sido la constante en la historia de la humanidad. Buscan respuestas, surgen preguntas, encuentran respuestas a esas preguntas, pero mientras más respuestas encuentran, más preguntas también les surgen, y de esa manera vive el ser humano dando vueltas en la vida sin encontrar la respuesta absoluta. Yo le digo, la respuesta absoluta según la Biblia es el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo mencionaba y decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque este es el poder de Dios para testimonio. Este es el poder de Dios para salvación. Este es el poder de Dios que puede rescatarnos verdaderamente. El Evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque es la única manera de salir de ese ciclo de vida que está viviendo el hombre separado de Dios. Yo quiero que me acompañe a la Biblia. En el libro de Eclesiastés capítulo 1, desde el versículo 2 en delante, nos dice así: nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente de trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas, soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar no se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos.
Lo que vemos aquí que estaba hablando un hombre muy sabio, un hombre que en los siguientes versículos de ese capítulo dijo, nadie fue más sabio que yo antes, nadie lo será tampoco después. Y decía Salomón, me he dedicado a descubrir lo que sucede en la vida. Y él dijo una cosa, todo lo que sucede debajo del sol siempre es lo mismo, siempre es vanidad. Todo es pasajero. Esa es la vida del hombre. Una vida a la que la mayor parte del ser humano hoy en día está aferrada a algo pasajero, a algo que no tiene ninguna trascendencia de manera eterna. Y debido a esta situación es tan difícil, esta situación tan difícil que está viviendo el hombre, en el que busca algo y no lo encuentra, se vuelve un círculo, se vuelve algo que una carga, y esta carga hace que los hombres inventen soluciones, y es donde aparecen los sustitutos de Dios, donde aparecen las formas que el hombre ha inventado para llenar ese vacío que lo lleva a una vida realmente de tristeza, a una vida de soledad, a una vida en la que no le encuentra sentido a nada. ¿Por qué? Porque el hombre no fue creado para estar separado de Dios. Resulta que el hombre está buscando respuestas, pero busca respuestas a una vida que está fuera del contexto en el que fue creado. Busca respuestas a una vida que rompe todos los principios con los cuales fueron creados. Dios creó al hombre para que fuera feliz. Dios creó al hombre para que lo tuviera todo. Dios creó al hombre para que disfrutara de la plenitud, de la gloria del mismísimo Dios, para que el hombre estuviera con él. Pero resulta que Satanás hizo que el hombre pecara y ese hombre queda separado de Dios. En esa vida de separación es donde el humanismo, el positivismo, la religión, todas estas ciencias humanas han estado buscando respuestas, las cuales nunca las han podido encontrar. La religión inventa muchas cosas y el hombre las hace, pero nunca está satisfecho, siempre está vacío. ¿Por qué? Porque están buscando respuestas en una vida que está fuera del contexto en el que fue creado, fuera de la realidad en la que Dios creó al hombre. Por eso, la única respuesta que el hombre necesita es el evangelio. Esta es la respuesta absoluta en la vida de todos los hombres. Es que es tan fuerte lo que está pasando en la vida de la humanidad que nada de lo que hacen les causa felicidad. En este tiempo de la pandemia estamos sufriendo de una manera muy grave, muy fuerte. Sin embargo, puede ser que muy pronto encuentren la cura contra esta pandemia, pero de ahí a que el hombre pueda encontrar la respuesta absoluta de su vida, hay una eternidad de distancia, porque la única respuesta es el evangelio. Por eso es que Dios envía a su Hijo, porque el problema del hombre es realmente espiritual. Esto es porque el hombre está buscando respuestas a una vida que no es vida, a un estado separado de Dios, donde existe simplemente muerte. Entonces, ¿qué le queda al hombre? Disfrutar solamente de los pequeños destellos que da la vida. Entonces, un buen trabajo, una buena relación familiar, una buena relación interpersonal, o ganarse la lotería, o sanarse de una enfermedad. Esos pequeños destellos son lo único que el hombre está disfrutando en este tiempo, pero no está disfrutando de la verdadera gloria de Dios. La religión le ha enseñado al hombre a disfrutar de las pequeñas respuestas. Y entonces los hombres, cuando obtienen una respuesta terrenal, se sienten contentos, se sienten gozosos, pero días después vuelven a caer en el estado de vacío. ¿Por qué? Porque lo único que Dios quiere que realmente nosotros recibamos es el evangelio. Este evangelio que habla que Jesús es el Cristo, esta buena noticia que Jesús vino a la tierra, Dios mismo en forma de hombre, murió en una cruz, resucitó y nos entregó una vida verdadera, un gozo verdadero, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este evangelio debe ser la respuesta absoluta de nuestra vida. La vida separada de Dios es realmente terrible. Muchas personas piensan estar disfrutando, pero existe una realidad espiritual que está fuera del contexto en el que Dios la creó. Salmos capítulo 73, versículo 17 en delante dice: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. El salmista estaba, en el principio de ese capítulo estaba diciendo, tuve envidia de los arrogantes, quise ser como ellos, quise hablar como ellos. ¿Por qué? Porque vi que ellos no se cargaban. Y es que aparentemente la vida del hombre separado de Dios pueden tener muchos éxitos, pueden tener muchas respuestas materiales y terrenales. Pero el salmista en este versículo cae a la realidad y dice, entonces entendí el destino de los perversos. Verso 18. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas.
como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces, el salmista se da cuenta de lo que es la realidad de vivir separado de Dios, de lo que es no gozar de ese principio con el cual Dios creó al hombre, de estar separado de Dios. Y está diciendo, pueden disfrutar muchas cosas en la tierra, pero esa no es la respuesta absoluta, porque llega el tiempo donde tendrán que pagar las consecuencias de haber estado en esta tierra separados de Dios, de haber permanecido en esta tierra en ese estado de separación. Por eso es que las respuestas que tanto está buscando la humanidad, las respuestas que el hombre necesita, el hombre mismo no las puede crear. No podemos equivocarnos. El hombre no puede crear la felicidad. El hombre no conoce los principios de la verdadera paz. El hombre no conoce el verdadero gozo. Por lo tanto, al hombre solo le queda estar en cualquiera de los dos estados de la vida, en estar con Dios o separados de Dios. Separados de Dios, estamos absolutamente muertos, y cuando estamos con Dios, estamos absolutamente vivos. Por eso es que lo único que nos hace estar con Dios es el evangelio. Juan capítulo 15 versículo 5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El hombre separado de Dios, por mucho que invente, por mucho que intente, por mucho que la ciencia logre muchas respuestas terrenales, no logrará encontrar una respuesta espiritual. Amados, el que ha recibido el evangelio es la luz para este mundo, es el que tiene la respuesta absoluta para este mundo, pero antes debe ser nuestra respuesta absoluta. Por eso yo les puedo preguntar, y yo me pregunto a mí mismo, el evangelio que he recibido, la gracia de Dios, la gloria de Dios, ¿es la respuesta absoluta de mi vida? ¿Será que este evangelio es más que suficiente? ¿Cómo enfrento yo la vida? ¿Cómo enfrento yo la crisis? ¿Cómo enfrento yo la necesidad? El apóstol Pablo mencionaba a la iglesia de Filipos y les decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque el evangelio fue la respuesta absoluta, porque había entendido que a pesar de todas las cosas terrenales, si tenemos el evangelio, lo tenemos absolutamente todo. Romanos 3:23 habla del estado de separación entre el hombre y Dios y dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, nadie puede alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué necesitamos? Que el evangelio, que Jesús el Cristo sea nuestra respuesta, sea lo que tanto el hombre está anhelando hoy en día. Muchos quizá están soñando con una cura contra esta pandemia, quizá todos estamos esperando escuchar esa noticia de que ya se encontró la cura, pero amados, aunque se encuentre esa cura, es necesario que nosotros profesemos la fe, que profesemos el evangelio, que anhelemos abundantemente que este evangelio llene al mundo por entero. ¿Por qué? Porque el mundo necesita encontrar la respuesta absoluta. El mundo necesita encontrarse con Dios. Somos la luz, somos la sal de esta tierra, pero esta luz debe iluminarnos por completo. Esta sal debe ser el sabor verdadero de nuestra vida para que nosotros podamos verdaderamente llevarle sabor a todo este mundo. Es que desde Adán hasta nuestros tiempos, la humanidad ha estado viviendo en un modelo diferente al que Dios creó. Satanás entró al Edén, hizo que el hombre quedara separado de Dios, y en ese modelo está viviendo la humanidad, subsistiendo, sobreviviendo, buscando muchos métodos para sobrevivir. Pero es que Dios no nos llamó simplemente a sobrevivir, nos creó para disfrutar verdaderamente de estar con Él. Pero solamente a través del evangelio volvemos a Dios. Solamente a través del evangelio nos vamos pareciendo cada día a nuestro creador. Es que la voluntad de Dios desde el principio, según el libro de Génesis, era llenar la tierra de su imagen. Ahora Satanás hizo que el hombre quedara separado de Dios y perdiera esa imagen de Dios, pero en nosotros ha sido restablecida. ¿Qué debemos hacer? Llenar la tierra con la imagen de Dios. Quizá en estos momentos no podemos salir, pero podemos compartir el evangelio. Dios ha permitido que la ciencia tecnológica haya aumentado para que compartamos este evangelio, difundamos la buena noticia. El Señor Jesús, quien es el Cristo, volverá. Él vendrá a levantar su pueblo, Él vendrá a levantar su iglesia, y esto es una noticia de mucho gozo para los que hemos creído al evangelio, y una noticia aterradora para los que no conocen el evangelio. Pero para nosotros, que es una noticia de gozo, debemos permanecer firme, debemos crecer en esta gracia, debemos permanecer constantemente compartiendo esta buena noticia, que es la solución que Dios entregó al hombre. En la Biblia encontramos y vemos cómo los hijos de Dios
Lo único que les bastaba era el evangelio. Si vemos la vida de Abraham, Dios le da la palabra y Abraham entrega todo por completo, se despoja de lo que tenía, recibe la palabra de Dios y sin saber hacia dónde iba, él iba caminando porque había recibido la palabra de Dios. Es que lo único que debe bastarnos es la gracia de Dios, es el evangelio, la palabra que Dios nos ha entregado. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero ¿cuáles eran las palabras? El Señor Jesús vendrá, Él levantará la iglesia, Él levantará su pueblo que ha creído verdaderamente al evangelio. Si vemos los tres hebreos cuando estaban cautivos, entonces el rey de aquel lugar emitió aquel decreto y ellos dijeron: no nos vamos a postrar delante de ninguna estatua, no nos vamos a rendir delante del sistema corrupto que quería llevarlos a la idolatría y que negaran a Dios. Y dijeron ellos: si tenemos que morir, pues vamos a morir. Si tenemos que entregar nuestra vida con tal de estar con Dios por la eternidad, lo vamos a hacer. Y vemos que eso no era simplemente un juego, es que fueron lanzados al horno que ardía, pero el evangelio les bastaba. El evangelio era más que suficiente. El evangelio era la respuesta absoluta de su vida. No importaba lo que pasara con ellos, tenían el evangelio, habían creído a la palabra de Dios. Esa debe ser la respuesta para nosotros. La mujer samaritana, cuando estaba hablando con Jesús, aparentemente tenía muchas necesidades, pero cuando Jesús le demostró y le dijo, le habló, le dio su palabra y le dijo: yo soy ese Mesías que están esperando. Eso fue todo lo que la mujer necesitaba. No necesitaba un milagro, no necesitaba salir de la crisis económica, no necesitaba que se acabara la escasez de agua, no necesitaba ninguna otra respuesta. Ya había recibido la respuesta eterna. ¿Por qué? Porque ella dijo: sabemos que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y Jesús le dijo: yo soy el Cristo que están esperando. Esa era la respuesta que ella necesitaba. Esa era la respuesta que ella estaba necesitando y fue la única respuesta que le dio una verdadera solución. Tanto así que Samaria por completo escuchó el evangelio, porque una mujer recibió el evangelio como su respuesta absoluta para todos los sentidos de su vida. El evangelio no es simplemente una respuesta para una parte de nuestra vida y para la otra no. Si el evangelio es que Jesús es el Cristo, es la respuesta total, la respuesta absoluta, la respuesta perfecta que Dios nos ha entregado para que gocemos de la verdadera vida. Si vemos la vida de los apóstoles y resumido en el libro de los Hebreos, vemos como muchos de ellos fueron aserrados, fueron perseguidos, fueron lanzados a hornos, fueron entregados a que se lo comieran las fieras. Ellos iban por muchos lugares en el desierto huyendo para poder seguir compartiendo el evangelio, pero el evangelio era la respuesta absoluta de ellos. Vemos cómo Juan mismo es llevado a la isla de Patmos por causa del evangelio. No importaba lo que pasara con ellos, estaban destinados y estaban decididos a entregar su vida por el evangelio. En Hechos 20:24 el apóstol Pablo lo expresa y dice: mi vida no me interesa, yo quiero terminar la evangelización mundial, yo quiero que el Señor venga, yo estoy esperando al Señor en mis días. Por lo tanto, lo que pase en esta tierra, sea que viva o sea que muera, no me importa. Todos mis días serán entregados para compartir el evangelio, para encontrar a los que han de ser salvos. Dios nos ha entregado la luz, Dios nos ha entregado la respuesta, Dios nos entregó el camino, la verdad, la vida. Dios nos ha entregado esta respuesta absoluta. Ahora debe ser nuestra respuesta. El apóstol Pablo decía: según mi evangelio. Tanto había creído que Jesús es el Cristo, que ese era su evangelio y no lo cambiaba absolutamente por nada. Aunque padecía necesidad, Jesús seguía siendo el Cristo. Aunque padecía persecución, Jesús seguía siendo el Cristo. En esa ocasión vemos cómo lo persiguen y lo dejan tirado como muerto. No sabemos si realmente estaba muerto o no, pero dice que lo dejaron como si ya estaba muerto. Pero Dios le levanta de allí y esa fuerza que el Espíritu Santo produce en él lo lleva a seguir testificando el evangelio, a que ese evangelio fuera la respuesta absoluta de su vida. Y así podríamos hablar de todos estos personajes, los cuales creyeron que Jesús es el Cristo y entregaban su vida por causa de este evangelio. Todas estas personas, cuando recibieron el evangelio, la palabra de Dios, no necesitaron nada más. ¿Qué necesitamos nosotros? Simplemente creer, aferrarnos plenamente al evangelio, que el hecho de que Jesús sea el Cristo sea el todo en nuestras vidas, sea nuestra respuesta absoluta. Ellos habían entendido que ya lo tenían todo, estaban dispuestos a morir, a pasar necesidades, a recibir el rechazo de todos. Sin embargo, ese evangelio, que Jesús es el Cristo,
era la respuesta que ellos vivían, era la verdadera vida de ellos. Si vemos el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, les expresa que el evangelio lo es todo, que simplemente no lo vean como algo pasajero, como algo liviano, que no vieran el evangelio como simplemente ya lo recibí y de ahí para allá, entonces necesito otras miles de cosas. No, segunda de Corintios, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Es que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Corinto y les decían, no lo vean simplemente como algo pasajero. Esto en 2 de Corintios capítulo 6, en el versículo 1. Les dice, no lo reciban como ya lo tengo. Pero como ya lo tengo, entonces ya no me importa. Ahora necesito otras cosas. No, lo único que siempre vamos a necesitar es el evangelio. Porque cuando tenemos el evangelio, lo tenemos absolutamente todo. La gente hoy en día está preocupada por las crisis económicas, por la crisis de salud, por la crisis política, la crisis social, por diferentes crisis que están pasando en el mundo. Pero la verdadera crisis que origina que se sufran todas estas es la crisis espiritual. El hombre se encuentra separado de Dios. Por eso cuando el hombre tiene el evangelio, ha creído al evangelio, cuando el hombre vive el evangelio, lo tiene absolutamente todo, sin importar lo que pase en esta tierra. En ese mismo capítulo 6 de 2 de Corintios, en el versículo 10 dice, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo. Esto demuestra la fe que tenía la iglesia, la fe que tenían los apóstoles, la fe por la que ellos vivían. Decía, aunque nos duelen muchas cosas, compartimos o tenemos siempre alegría. Aunque somos pobres, decía el apóstol a la iglesia de Corinto, damos riquezas espirituales. ¿Por qué? Porque es que aunque no tengamos nada, aunque nos falte todo en esta tierra, si el evangelio está en nosotros, lo tenemos absolutamente todo. Por eso dice, no poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo. Amados, cuando hemos creído que Jesús es el Cristo, la vida de Dios está en nosotros. Lo tenemos absolutamente todo. Las cargas ya no son nuestras. Los problemas ya no son problemas. Es que el hecho de que Dios esté con nosotros es la respuesta absoluta. Por eso el hecho de que Jesús sea el Cristo es el todo de nuestras vidas. No es una parte, no es una respuesta a la crisis que yo estoy viviendo, no es una respuesta a la emergencia que yo estoy viviendo. Es la respuesta espiritual para toda mi vida. Y aunque me falte todo, si tengo el evangelio, lo tengo absolutamente todo. Así que, amados, los que hemos recibido el evangelio, debemos compartirlo. La humanidad está necesitada de esta respuesta. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como Dios te salvó, ama también a tu prójimo y lleva la palabra del evangelio para que reciban la respuesta absoluta de sus vidas. Y amaremos a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el evangelio lo es todo para nosotros. Y anhelamos que el Señor Jesús, quien es el Cristo, regrese en nuestra generación. Y así estemos por la eternidad completa con Dios, para que gocemos la verdadera eternidad con Dios. Esta vida es pasajera. Lo que pase aquí no tiene trascendencia eterna. Lo que tiene trascendencia eterna es creer o rechazar el evangelio. Si creemos al evangelio, estaremos eternamente con Dios. Si no vivimos por el evangelio, si no creemos al evangelio que Jesús es el Cristo, sufriremos la condenación eterna. Así que, amados hermanos, este es el tiempo que quería compartir con cada uno de ustedes. Compartan el evangelio con sus familias, con sus amistades, con todas las personas que puedan. Hablemos del evangelio. Entreguemos nuestra vida para el evangelio. El Señor Jesús, quien es el Cristo, volverá. Y Mateo 24:14 dice que cuando sea predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Pero para cerrar quiero decirles algo acerca de Mateo 24. Y es como todas esas señales que el mundo va a sufrir: terremotos, hambres, pestes, guerras, rumores de guerras, todas esas cosas las sufrirá la generación que vea venir al Señor Jesús, quien es el Cristo. ¿Qué significa? Si nuestra fe es la fe maranata, si el Señor Jesús vendrá en nuestra generación, debemos estar preparados y llenos de fe. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios debe controlar completamente nuestra vida para que, aunque veamos todas estas cosas que tienen que cumplirse, las pestes tienen que llegar, las guerras tienen que llegar, el sufrimiento tiene que llegar. ¿Por qué? Porque en la generación en la que el Señor Jesús venga, verá todas esas cosas, pero no podemos quitar nuestra mirada del blanco perfecto. Jesús, quien es el Cristo, volverá. A pesar de todas las cosas que pasen,
aunque suframos muchas cosas en esta tierra, tenemos una verdadera fe. Jesús es el Cristo y Él volverá